Este encuentro se merece un cierre como tal y alguien más que se ocupará también de definir, o intentar definir, cómo somos los argentinos y por qué estamos como estamos. Él es abogado, él es periodista rosarino. Luis Novarecio. Me gusta mucho que me hayas presentado como rosarino. Me acabo de cruzar con un par de rosarinos. Ahí, sin duda. Siempre me alegra porque da una suerte de... Los rosarinos somos una especie de secta que en algún momento seremos descubiertos en no sé qué cosa, pero para mí es un orgullo decir que vengo de la ciudad de Rosario, que soy como muchos otros que también me he cruzado, hijo de inmigrantes. Muchos de los que están aquí, son hijos o nietos de inmigrantes que vinieron a este país con el sueño de hacer la América, y no solo pudieron hacerlo, sino que se afincaron y se transformaron en personas que sembraron las raíces aquí y dieron sus frutos con sus hijos. Es un tanto difícil saber de contarles, y sobre todo pensando que Alfredo Casero podría haberle puesto algo de humor a tratar de definirnos a los argentinos. Como no está Alfredo, y cuando yo venía para aquí, pensé en otro humorista, rosarino por supuesto, que alguna vez trató de definir a los argentinos. Hablo de Roberto el Negro Fontana Rosa, a quien tuve el gusto de conocer. Fontana Rosa, que sostenía que en Rosario se podía verificar el índice de mujer bonita por metro cuadrado más alto del planeta, imaginaban un cuento en una noche en donde compartimos un asado con él, con Joan Manuel Serrat, con la esposa del Negro Tini. Él decía que para tratar de definir a los argentinos había que recurrir a personalidades inexistentes, y él decía, voy a escribir un cuento en donde se encuentren Jesucristo, Abraham, Marx, Freud y Einstein para tratar de definir cómo somos los argentinos. Y el Negro decía que seguro que si le preguntaban a Abraham, iba a decir que éramos los responsables de haber quebrado la ley, de aquellos de haber roto los mandamientos. Si le preguntaban a Jesucristo, decía, eran seguramente los argentinos la máxima expresión de la solidaridad colectiva y del individualismo personal. Si le preguntaban a Marx, seguro los argentinos iban a ser descriptos como los autores de la gran revolución, porque los argentinos somos antes que nada convencidos de que somos los protagonistas. Y si le preguntaban a Einstein, seguramente iba a decir todo relativo, es imposible definir a los argentinos. A mí me gusta leer mucho de filosofía, y cuando pensaba en tratar de definirnos a nosotros y cómo estamos, me acordé de un tradicional filósofo chino que decía que las definiciones no son solamente lo que se cuenta, sino lo que no se cuenta. Este filósofo decía, la bondad no es ser generoso, amable y solidario con el otro, es haber prescindido de lo que uno no ha hecho, de haber sido malvado. Y por eso la expresión que voy a utilizar para definirnos y para saber cómo estamos puede parecer crítica, y sin embargo creo que, con la intención de cerrar esta charla, puede ser muy esperanzadora. Se hizo una encuesta hace 2 años entre empresarios, quizá algunos de ustedes fueron consultados, pidiendo que se utilizara una sola expresión que definiera el momento de la Argentina. La mayoría, 6 de cada 10, eligió la expresión anárquicos. Si uno dice, los argentinos somos anárquicos, podría parecer que es una definición peyorativa. Y yo estoy dispuesto a defender nuestra anarquía, o al menos un costado de esa anarquía. No me quiero poner demasiado tradicional y rememorar a alguien que a mí me permitió empezar a trabajar en esta ciudad, que es Mariano Grondona, pero él le apasionaba la etimología de las palabras. Anarquía viene, o es una voz griega que viene de 2 vocables, a, que es no, y arqué, o arcos, que es el poder. Vendría a ser como el no poder, el no gobierno, la no sistematización. Eso es la anarquía. Los argentinos solemos ser anárquicos en varios aspectos. El primero, rechazamos los métodos. Para nosotros el método es una pérdida de tiempo. Mi viejo, como yo les contaba, era un inmigrante italiano que vino después de la Segunda Guerra Mundial de la ciudad de Torino, vino aquí a Adrogué a trabajar para la SIAM por 2 años con su padre y con su hermano para volverse. Nunca más volvió, o apenas volvió en el 90 para volver a ver su tierra. Él contaba que había un proceso de producción en la SIAM que tenía una máquina con 7 escalas inevitables, desde la carga hasta el final del producto. Era una máquina alemana.
Cada vez que se descomponía esa máquina, había dos opciones de repararla, o a la Argentina o de acuerdo al método alemán de su fabricante. El técnico alemán, de hecho, siguió viviendo en la Argentina y se afincó también aquí en Buenos Aires. ¿Cuál era el método alemán? Respetar el proceso. Buscar la primera etapa, que era la carga, la segunda, la tercera, revisar cada uno de los procesos hasta descubrir ordenadamente a dónde había estado el problema. Eso obviamente llevaba mucho tiempo. Los argentinos, en cambio, por el ruido, por el tenor del error, por lo que estaba pasando, se daban cuenta que no era la carga, que quizás era en el tercero, e iban al tercero de los procesos, o al cuarto, o al quinto, no seguían el método. Mi viejo dice que efectivamente, en la mayoría de las veces los argentinos tenían razón, que la intuición argentina de esta anarquía les permitía ahorrarse el primero, el segundo, el tercero, el cuarto paso. Sin embargo, cuando no aparecía el error, había que recurrir al alemán, que pacientemente, con el método, empezaba por el primero, luego por el segundo, hasta que aparecía esto. ¿Está mal ser anárquicos desde el punto de vista del método? Bueno, este podría ser un achaque. La otra característica de la anarquía es el desapego y la molestia que nos produce la ley, generalmente. A ver, ¿qué es esto? Carmen Argibay, que fue ministra de la Corte Suprema de Justicia, decía que para los argentinos la ley es, antes que un facilitador de la convivencia, un obstáculo. La ley está en la Argentina para ser saltada, como todo obstáculo. Probablemente tengamos justificados motivos para hacerlo, pero digo, ¿qué se supone que es la ley? La ley es un conjunto de normas que hacen que la convivencia entre todos nosotros sea más o menos razonable. Sin embargo, en nuestro país, en donde los saltos de la ley, desde los más pequeños, desde los contravencionales de todos los días, hasta la pérdida del Estado de Derecho, fueron tan molestos que estamos acostumbrados a salvar la ley. Es un defecto no tener la ley. Y sin embargo, es una opción de ser creativos. Hoy antes de venir aquí, tuve dos entrevistas muy interesantes. La primera al presidente de Italia, al presidente Mattarella, que vino con 40 empresarios, que de paso me habló maravilla de los empresarios argentinos, para que no se enojen, por ahí lo vi a Fernando Vasco Martínez, está enojado conmigo porque dice que los critico, me habló maravillas el presidente Mattarella de los empresarios argentinos, dijo que son sobrevivientes de una anarquía, por eso me acordé, que pocos en el mundo pueden soportar. Ustedes son personas absolutamente fuera de serie, me decía el presidente Mattarella, porque en otras circunstancias, otros países, con lo que hemos vivido en los últimos 50 años, se habrían dado por vencidos. Y la otra entrevista que tuve es una escritora. Si hay algo que yo quisiera que esta noche, en una noche en donde ustedes han escuchado a personalidades muy importantes y en donde quieren regodearse con el placer más gratificante, para mí uno de los placeres más gratificantes en la vida es la lectura. Envidio profundamente a los que saben escribir. Hablar es bastante más sencillo que sentarse a dejar por escrito lo que uno piensa. Acabo de entrevistar a una escritora que creo que lamentablemente en la Argentina no es todo lo conocida que merecería, que se llama Nélida Piñón. Nélida Piñón es una hija de gallegos, otra vez la inmigración, que se afincó en Río Janeiro, es carioca, por supuesto, y que fue la primera mujer en la historia del Brasil de presidir la Academia de Letras. Nélida Piñón tiene 80 años, 81 años. El año pasado, como ella dice, casi se dio cuenta de que se iba a morir porque se enteró que la vida era finita y ahí terminaba y sobrevivió. Y Nélida Piñón tiene la capacidad de contar las cosas como solo los brasileños suelen hacerlo, con un sentimiento a priori de alegría. Vinicius de Moraes, cuando vino un día a la Argentina, dijo que teníamos la mala costumbre de la formalidad como modo de comunicarnos. Él dijo, tienen que ser más livianos en la vida, tienen que llevar el idioma a algo más flexible y más alegre. Bueno, si pudiera dejarles algo esta noche, esta tarde, es que invitarlos a que lean a Nélida Piñón en cualquiera de los libros que se hayan publicado. Se está publicando uno último de cuentos que se los recomiendo mucho. Y ella me decía que el desapego, la inquietud del alma por llevar adelante aquel límite que está impuesto es el sentido de la vida.
pareció hermosísimo lo de la inquietud del alma, esta posibilidad de empujar el límite. Es verdad que nosotros tenemos la costumbre de empujar demasiado los límites y casi no reconocerlos, por eso ese desapego de la ley. Y lo otro que me parece que también nos define como argentinos es la fugacidad de las cosas. Es muy difícil que nosotros nos enamoremos a largo plazo de algo. Y pienso de políticos, pienso de ideas. En la Argentina, y no quiero esta tarde hablar de política, tuvimos un fenómeno que era el que se fueran todos, y sin embargo a los 15 minutos los todos seguían estando allí entre todos nosotros. Pero me parece que eso es una expresión de lo que somos, la fugacidad de nuestro deseo. La cosa de es hoy, para mañana volver a cambiarlo y para pasado volver al comienzo como si fuera algo iniciático, como si nunca lo hubiéramos vivido. Y me parece que en esa fugacidad perdemos sentido de proyecto. Cuando yo era muy chico, una profesora de matemática de la escuela secundaria entró al aula y preguntó qué cosa era ser inteligente. Yo casi estoy tentado de preguntarle, por lo menos a mis amigas rosarinas o algunos de aquí, si hay alguien que se anime a definir qué cosa es ser inteligente. Yo tengo 53, en aquellos momentos no se hablaba de la inteligencia emocional, la inteligencia creativa. ¿Qué cosa era ser inteligente? Yo me sentaba en el último banco a pesar de utilizar anteojos y no ver absolutamente nada, y me acuerdo que lo primero que hizo la docente fue señalarme con el dedo y me dijo, ¿me puede decir qué cosa es ser inteligente? Y obviamente me quedé callado. Uno empezó a decir ser inteligente es ser capaz de estudiar un idioma extranjero, otros de estudiar una carrera universitaria. Me acuerdo que cuando terminó de escuchar a los pocos que se animaron a hablar, ella nos miró y dijo, no tienen la menor idea de lo que es ser inteligente. Y dijo, ser inteligente es ser capaz de resolver un problema determinado con el menor esfuerzo posible y en el menor tiempo posible. Yo supe definitivamente que iba a ser un fracaso estrepitoso, 2 más 2 me sigue dando con decimales, y para mí la posibilidad de enfrentarme a un problema aritmético es como una cosa, es como algo de extraterrestres. Mucho tiempo después, cuando estudié la carrera de Derecho en 5º año, hay una materia que se llama Filosofía del Derecho, que por supuesto, por ser demasiado aburrida, ha sido quitada de las currículas, no vaya a ser cosa que estudiemos algo que no sea pragmático. El docente de la facultad de la Cátedra de Filosofía del Derecho preguntó al aula, ¿qué cosa es ser inteligente? Obviamente, levanté la mano con una velocidad que nunca tuve en primer año de la escuela secundaria y dije, ser inteligente es resolver un problema determinado con el menor esfuerzo posible y en el menor tiempo posible. Y el docente, a quien hoy sigo viendo, me dijo, francamente, qué idiota es usted. Es feo, porque digo, volví a sentirme un ignorante. Y me dijo, mire Luis, ser inteligente es saber ser feliz. Claro, sí, el agua moja, qué sé yo, los aviones vuelan. Entonces yo le pregunté, ¿qué cosa es ser feliz? Y me dijo, no solo es idiota, sino que es un ganso. Es rigurosamente cierto, es el doctor Sergio Villarruel, que da Filosofía del Derecho todavía en la Facultad de Derecho, y lo sigo cruzando hoy con su barba. Creo que la barba es homenaje, lo estoy pensando en este momento, mañana tengo análisis y lo voy a plantear. Creo que la barba es homenaje a él. Entonces, yo le pregunté qué cosa era ser inteligente. Y él me dijo, ¿qué cree usted que es ser inteligente? ¿Qué es ser feliz para perseguir la inteligencia? Yo dije, no sé, tratar de estudiar, tratar de vivir de lo que estudio, formar una familia, qué sé yo, alguna vez tener hijos. ¿Y eso cómo se llama? Y eso se llama proyectos. ¿Y qué es un proyecto? Bueno, es algo que a mí me obsesiona desde hace mucho tiempo y que por eso hoy quise venir a esta charla, porque siento que los que laburan en serio, no que nosotros que trabajamos simplemente de contar parcialmente una realidad, concretan todos los días y los acerca a ustedes
a la posibilidad de ser feliz. ¿Qué es tener un proyecto? Y esencialmente tener deseo. Yo todas las noches cuando hago el programa, que agradezco mucho, unos cuantos de ustedes me dijeron que veían, que es el domingo a la noche en la tele, digo, desde la vez que me dijeron, ignorante en la escuela secundaria, ganso e idiota en la facultad, algo que aprendí esa tarde en la Facultad de Derecho allí en Rosario. El deseo es el mejor arquitecto de la vida. El sujeto deseante, el hombre y la mujer que desea, empieza a construir un proyecto. Pero no el deseo idiota y ganso de querer ganar el Kini. Eso no es un deseo. Eso es una quimera. La quimera es simplemente el sueño de algo imposible. El deseo es algo alcanzable y tampoco alcanzable con la obviedad. Si yo salgo del Hilton, sé que voy a estar en Puerto Madero. Y voy a decir, voy a Puerto Madero. Eso no es deseo, es casi inevitable, es una cuestión física. El deseo es plantearte algo que vos querés, algo que forma parte de lo que constituye tu esperanza de felicidad y ponerlo en acto. Mira, el deseo no es algo inerte, no es algo quieto. Hay que ponerlo en movimiento. Al deseo se lo busca. Fernando Birri, un cineasta de Santa Fe, se encontró con Galeano, este enorme escritor, de vuelta a los escritores, y discutían sobre qué cosa era la utopía, una de las palabras más utilizadas por quienes nos dirigen y menos concretadas por ellos mismos. Y Galeano le decía, ¿qué es la utopía? Bueno, la utopía es el horizonte. Y Galeano le contestó, bueno, pero si es el horizonte es inalcanzable, porque cuando camino hacia el horizonte, doy un paso y el horizonte se me aleja 2. Doy 2 pasos y el horizonte se me aleja 4. ¿Para qué me sirve el horizonte? ¿Para qué me sirve la utopía? Y Birri lo miró y le dijo, para eso, para seguir caminando. Yo creo que la utopía del deseo es tangible, siempre y cuando uno haga lo que quiere. Y en esto de definir los argentinos, anárquicos, no nos gusta el método, no nos gusta el corsé de la ley, no nos gusta la consecuencia de perseguir algo y somos fugaces. Como decía este filósofo chino que les contaba al comienzo, nos da un plus que nos genera una esperanza, no como ganar el Kini, sino como alcanzar el deseo. El único modo de perseguir el deseo es animársele a la contingencia de lo complicado. Ustedes son expresiones de aquello que era imposible planteado desde la lógica de mi profesora de primer año de la escuela secundaria. Yo saludo este encuentro y saludo a todos aquellos que persiguen el deseo, como sí decía mi profe Villarruel de Filosofía del Derecho, como esa capacidad de ser inteligentes. La inteligencia es perseguir la felicidad. El camino es plantear el deseo y la forma es caminar hacia ello, a ese lugar. En estos tiempos en donde los vaivenes hacen que uno dude de hacia dónde vamos o cómo somos, la pregunta me parece que debe trasladarse es ¿qué deseamos? ¿Qué imaginamos? ¿Y cómo nos ponemos en camino para eso? Les deseo el deseo de cada uno de ustedes, porque, y con esto los despido, el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Que tengan una buena vida. Muchísimas gracias, Luis. Y así vamos llegando casi al final de este Retail Day. Damos las gracias una vez más a todos los auspiciantes que hicieron realidad este evento, a los prestigiosos conferencistas que aportaron su conocimiento a lo largo de esta jornada y también, obviamente, a ustedes, nuestro público, que siguen eligiendo este encuentro edición tras edición. Espero y esperamos, quienes hacemos este evento, que todos salgan fortalecidos de este Encuentro Nacional Retailer y con optimismo, con motivación para aceptar el desafío de seguir apostando y de seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el año que viene, todavía tienen una hora más hasta las 8 de la noche para seguir disfrutando del Salón de las Exposiciones y seguir teniendo un gran Retail Day. Hasta el año que viene, gracias.